Bien, bien. Sí, Bueno, sí, agradecemos al Señor que podemos estar juntos nuevamente para abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 2. El tema que vamos a mirar en esta noche, hermanos, es acerca del matrimonio. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Hoy sabemos que este es un tema muy manoseado y ni que hablar en el mundo, es un tema por ahí que no se toma con seriedad. Y vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver qué dice Dios en la Biblia acerca del matrimonio. Lo que vamos a mirar en esta noche con la ayuda del Señor van a ser 7 puntos, ¿no? Diríamos que son principios divinos, principios de Dios que nos dejan su palabra para nuestras vidas, ¿no? En primer lugar, o el primer punto que vamos a mirar es este: el matrimonio es diseño de Dios. El matrimonio es diseño de Dios. Es algo que Dios ha formado, es algo que está dentro de los planes de Dios, y es algo que no es creado por el hombre. El matrimonio es creado por Dios. Capítulo 2, versículo 18. Yo voy a leer un versículo 2. Luego, si quieren acompañarme en la lectura, lo podemos hacer como siempre lo hacemos. Así compartimos la lectura, hermanos. Vamos a leer Génesis capítulo 2, verso 18. Yo leo 2 versículos. Y vamos a leer hasta el versículo 25. 2:18 de Génesis. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó de los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia de ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Seguí, Carita. 21, Dice Víctor. El 20, Pepe, el 20 y 21 leo. Y puso Adán nombre a toda bestia, llave de los cielos, y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Leo otro? Bueno. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Muy bien, hermanos. Gracias por la lectura, por compartir. Claramente vemos que dentro de la creación de Dios, porque Dios creó todo, encontramos que creó a Adán. Y me llama la atención cuando él dice que creó a toda ave de los cielos, a todos los animales, y resulta ser que cuando se dirige a Adán, dice que no se halló compañera para Adán. Entonces dice la Biblia: no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Le voy a hacer una compañera, ¿no?
Entonces encontramos en este primer punto, hermanos, que dentro de los planes de Dios, el diseño de Dios originalmente es que el hombre y la mujer han sido creados por Dios, ¿no? Dice que del hombre que hizo caer un sueño profundo y tomó una costilla, la tomó de su costado, ¿no? Y formó a una mujer, ¿no? ¿Y cómo formó una mujer Dios? Tal cual como lo es ahora. El hombre es hombre, la mujer es mujer, ¿no? Cuando Eva es llevada a Adán, dice en el verso 23 que dice Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue formado, fue tomada, ¿no? Qué interesante, ¿no? Dios creó al hombre tal cual como somos. Los hombres somos diferentes a las mujeres, y las mujeres obviamente son diferentes a los hombres, ¿no? Sin embargo, dice en el versículo 24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí está, hermano, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, la Biblia dice que son una sola carne. Ya dejan de ser dos personas individuales para formar y ser una sola carne, ¿no? Versículos concernientes a este, ¿no? O que salen de este disparados para más adelante vamos a leer enseguida, ¿no? Pero qué interesante que en el principio, en el origen, en la creación de Dios, está el matrimonio, está el Adán, está la Eva, está una mujer, está un hombre, y ellos dos son diferentes, pero unidos en matrimonio, forman y son una sola carne, ¿no? Esto es fundamental y yo sé que todos lo sabemos, pero es bueno decirlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad donde todo está pata para arriba, ¿no? Y donde continuamente somos bombardeados con cosas que van en contra de las escrituras y en contra de los principios de Dios. Originalmente, hermanos, hemos leído que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no? Y que los dos juntos, formados en matrimonio, son una sola carne. Por eso, hermanos, en este primer punto claramente vemos que la palabra de Dios nos dice que Dios o de Dios es o sale este diseño, este plan de Dios, este pensamiento, esta voluntad de Dios, ¿no? Que el hombre no esté solo, ¿no? Y que los dos juntos, hombre y mujer, Adán y Eva, forman el matrimonio. Vamos avanzando un poquito más adelante. El segundo punto, hermano, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y quizás ustedes digan que, sin embargo, es bueno decirlo y tenerlo en cuenta. ¿Saben por qué, hermano? Porque hoy en día vivimos en una sociedad que no piensa así, ¿no? Vivimos en tiempos donde se habla del matrimonio igualitario, ¿no? Y lo que hemos acabado de leer, ¿no? Es el diseño de Dios y esto que piensa la sociedad, una sociedad corrupta, ajena al pensamiento de Dios, ¿no? Dice que el matrimonio igualitario puede existir, ¿no? Y hoy en día vemos a multitudes de personas reclamando, quizás protestando en medio de una calle con bandera, pancarta y un montón de cosas, y pidiendo que le avalen leyes que van en contra de los principios de Dios, ¿no? Cuando vamos a la palabra de Dios, como hemos leído recién, claramente el Señor nos dice cuál es su voluntad, cuál es su pensamiento, cuál es su diseño. Y encontramos, hermanos, hoy la sociedad que va en contra del diseño, del plan de Dios, ¿no? Hemos leído en el versículo
22 dice, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre, ¿no? Y entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Cuando vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 23, vamos a leer allí la escritura, hermanos. Romanos, capítulo 1, versículo 23. La Biblia nos habla allí de la corrupción y del pecado del corazón del hombre, de la corrupción que hay en él, de la maldad. Y dice la Escritura que esto es por no haber tenido a Dios en cuenta en su vida. El capítulo 1 de Romanos, verso 23, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios por cosas que no convienen, ¿no? Y dice el versículo 26 y 27, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque Él, que es en contra naturaleza, mujeres con mujeres. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí encontramos, hermanos, que la palabra de Dios nos dice cómo es la sociedad de ahora, ¿no? Y cómo lo fue también en la de antes. Dice el versículo 23 que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Y si nosotros leyéramos todo el capítulo entero, vamos a encontrar que 3 veces dice que Dios arrojó, ¿no? O entregó a estas cosas Dios mismo al hombre. ¿Para qué? Para que las cometiese. Y en el versículo 26 hemos leído que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice que aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Y también los hombres cambiaron su uso natural. Mujeres con mujeres y hombres con hombres. Esto se llama homosexualismo. Y mujeres con mujeres se llama lesbianismo. Esto no está dentro del plan de Dios. Esto no está dentro de los principios de Dios. Esto no es lo que Dios creó. Dios creó a un hombre y a una mujer, ¿no? El tercer punto, hermanos, que encontramos en la Escritura es que dentro del matrimonio debe haber una entrega total e incondicional. Y esto, hermanos, es fundamental para el matrimonio. La entrega debe ser total e incondicional. Y decimos, hermanos, que es fundamental para el matrimonio. En Génesis capítulo 24, versículo 58, encontramos una historia de 2 personas que se unen en el matrimonio aún sin haberse conocido, pero todo obviamente estaba dentro de los planes de Dios y Dios así lo quería. En Génesis capítulo 24, versículo 58. Dice la Escritura, hermanos, está hablando de Isaac y de Rebeca. ¿Se acuerdan cuando el padre de Isaac manda a buscar a Abraham, ¿no? Esposa para Isaac, envía a uno de sus siervos y encuentran a Rebeca. Esto está en Génesis capítulo 24, versículo 58. Dice así, llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tu descendiente a la puerta de sus enemigos.
Entonces se levantó Rebeca y su doncella, y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo, y a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor, o sea, Isaac. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aquí encontramos, hermanos, en este tercer punto, que lo hemos mencionado así, la entrega debe ser total. Estos dos jóvenes se unieron, obviamente, estando dentro de los propósitos de la voluntad de Dios, se unieron en el matrimonio. Rebeca es traída por un siervo de Abraham, y es llevada hasta donde está Isaac, ¿no? Su prometido. Sabemos que antiguamente en el pueblo judío, su cultura, su costumbre, eran totalmente diferentes a las que son actualmente ahora en nuestro país, nuestra cultura. Hoy sabemos que hay cosas que son diferentes, ¿no? Y aquí la escritura nos marca cómo era la costumbre de los judíos. Rebeca, sin conocer a Isaac, es traída, ¿no? Y la escritura nos dice que cuando ve a Isaac de lejos, ella se da cuenta que es Isaac, ¿no? Su prometido, y le pregunta al siervo, ¿este es el Señor? El siervo le dice que sí. Y cuando se encuentran, ella pone su velo, ¿no? Y frente de ella, y hay un encuentro allí, ¿no? Y seguramente, obviamente, hay una fiesta, hay un casamiento, ¿no es cierto? Y se unen el matrimonio. Y dice el versículo 67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aquí hay una entrega, hermanos, que es espiritual, emocional y física, ¿no? Cuando nosotros cuando nosotros nos hemos unido en matrimonio, cuando un matrimonio se une, cuando dos personas se casan, cuando se produce matrimonio, hay una entrega no tan solamente física, sino que es espiritual también y emocional. Nos dice la escritura que Isaac se consoló o fue consolado por Rebeca, su mujer. Va un poquito más allá de lo físico. El matrimonio nos habla de una unión espiritual, emocional y física, ¿no? Y como hemos leído allí en Génesis capítulo 2, los dos serán una sola carne, ¿sí? Vamos a pasar al punto número 4, hermanos. El matrimonio ofrece momentos de gozo y alegría. El matrimonio es bueno, es algo que Dios ha creado, que Dios ha formado, es el diseño de Dios, y en el matrimonio, en este punto número 4, el matrimonio ofrece momentos de gozo y alegría, y es el lugar apropiado para criar a nuestros hijos, ¿sí? En Jeremías, capítulo 33, hay un versículo que encontramos aquí en las Sagradas Escrituras y dice así, Jeremías 33, 11, dice, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada. Bueno, y sigue el versículo allí, pero yo quiero hacer resaltar esta primera frase. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada. Allí, hermanos, hay gozo y hay alegría. Y también dijimos, hermanos, que es el lugar apropiado para criar y formar
a nuestros hijos. Qué lindo cuando nuestros hijos nacen en nuestro hogar, luego van creciendo, se van formando y se van haciendo personas adultas, ¿no? Aún nosotros lo hemos experimentado en nuestros propios hogares. Nuestros padres nos han criado y luego hemos sido formados, hemos sido niños, adolescentes, jóvenes, hasta llegar a ser personas adultas. Pero la formación de un niño, un joven, adolescente es en el hogar. Y allí, dice la Escritura, hay gozo y hay alegría. Hay un salmo que es el Salmo 127, verso 3. Salmo 127, 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Qué hermoso versículo, hermano. Dice: aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. En el matrimonio, hermanos, existe el gozo y también la alegría, ¿no? Y también es el lugar apropiado para que nuestros hijos crezcan, se formen, ¿no? Y el día de mañana, bueno, formen también sus vidas, como también lo hemos hecho cada uno de nosotros. La Escritura nos dice, hermanos, que herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Un hermano una vez dijo que los hijos son un préstamo que Dios nos hace, ¿no? Luego ellos vuelan. Pero es un préstamo, es un tiempo solamente que nuestros hijos están con nosotros y luego también ellos forman sus matrimonios, sus vidas, sus hogares y nosotros pasamos. Pero la Biblia nos habla que dentro del matrimonio, como hemos venido mirando en estos puntos, dentro del matrimonio existe y está el gozo, la alegría y también el disfrute de poder disfrutar a nuestros hijos, a nuestros niños, adolescentes, jóvenes y luego también adultos. Pasamos al cuarto punto, hermanos, mirando este tema acerca del matrimonio. Al quinto punto, hermanos. Hemos mirado el primer punto, que es el diseño de Dios. El segundo punto es entre un hombre y una mujer, ¿no? No es hombre con hombre o mujer con mujer, no, es un hombre y una mujer. El tercer punto, debe haber, en el matrimonio hay una entrega total, que es espiritual, emocional y física. El cuarto punto, hemos visto, hermanos, que dentro del matrimonio existe gozo y la alegría, y es donde nuestros hijos también crecen y se forman para luego ser adultos. En el quinto punto, hermanos, debemos decir que el matrimonio es permanente, es para siempre, ¿no? Dice la Escritura en Mateo, capítulo 19. La Escritura nos dice en Mateo, capítulo 19. Aquí encontramos algunas personas que siempre atacaron al Señor Jesús, no solamente con este tema, sino siempre que el Señor enseñaba, se paraba en algún lugar y enseñaba algo, se paraban los fariseos y otros religiosos más de aquellas épocas contemporáneos del Señor y eran para contradecirle. ¿Por qué? Porque ellos no creían en las verdades divinas, en las verdades bíblicas, o mejor dicho, divinas del mismo Señor Jesucristo, el cual era Dios. Dice en el versículo 3 del capítulo 19 de Mateo: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y el verso 6 dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí encontramos
tres principios divinos que nuestro Señor Jesucristo nos deja. Estas personas, estos fariseos hermanos, fueron no para querer preguntarle algo al Señor con sinceridad, sino que fueron para tentarle. Y el Señor, que veía un poquito más allá, porque era Dios, conocía lo que había en su corazón. Dice que los fariseos, tentándole, le preguntaron: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y frente a esta pregunta, que era una pregunta capciosa, era una pregunta mala, tentándole, como buscándole hacer caer al Señor, ¿no? El Señor presenta tres principios fundamentales que lo hemos leído ya allí en Génesis capítulo 2. El primer principio con que el Señor le responde es en el versículo 4. Dice: ¿no habéis leído lo que el Señor, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Le está dando a entender que hay un varón y una hembra, ¿no? Una mujer y un hombre. No hay un hombre y dos mujeres, o a la viceversa. No, hay un varón y hay una mujer. Ese es el principio primero, el primer principio que el Señor les deja a los fariseos. Dice: ¿no habéis leído cómo fue al principio? Al principio fue un varón y una mujer. O un varón, como dice aquí, y una hembra. El segundo principio que el Señor deja, hermanos, está en el versículo 5. Dice: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Recién dijimos al principio que cuando Dios creó al hombre, vio que estaba solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a crear una mujer, y creó a Eva, ¿no? Y así fue. Y la Escritura nos dice aquí, dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya dejarán de ser dos personas, y al unirse el matrimonio serán una sola carne. Este es el segundo principio, hermanos, con que el Señor le responde a los fariseos. Y el tercer principio está en el verso 6. Al unirse ya no serán más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El hombre, hermanos, este es el tercer principio con que el Señor responde. El hombre no puede separar lo que Dios une en matrimonio. Aunque la sociedad y el mundo hoy lo quiera hacer, delante de Dios, el Señor dice en su palabra, y de esta manera también le respondió a los fariseos, y lo tenemos escrito acá, que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. ¿Por qué? Porque claramente el Señor dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Y no solamente se unen porque dejan a papá y mamá, se unen porque cuando lo hacen en matrimonio frente a una autoridad legal, en nuestro país, por ejemplo, frente a una autoridad en un juzgado, por ejemplo, donde firmamos, y allí quedamos unidos en matrimonios, como lo hemos hecho cada uno de nosotros que ya nos hemos casado, ¿no? Allí se produce el matrimonio, y allí quedamos unidos y dejamos de ser dos para ser una sola carne. Siguen atacando al Señor con preguntas. Dice en el verso 7, y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés permitió repudiar vuestras mujeres, mas al principio, Génesis 2, no fue así. La dureza que había en su corazón hacía que ellos fueran a Moisés una y otra vez, haciéndole que Moisés le diera leyes nuevas que le aprobaran lo que ellos querían. Pero el Señor dice: si en algún momento se dio así, fue porque su corazón era duro. Si había alguna ley que le permitía que ellos se pudieran separar, pero al principio no fue así, ¿no? Dice verso 9: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Este es un pasaje, hermano, muy mal interpretado, lamentablemente. Hay una frase donde el Señor dice:
salvo por causa de fornicación, ¿no? Salvo por causa de fornicación. El Señor se está refiriendo, cuando habla de esta salvedad, se está refiriendo al desposorio. ¿Qué era el desposorio? El desposorio era un contrato legal que ellos tenían de acuerdo a su cultura, en su época como judíos que eran, y esto era antes del casamiento. Diríamos hoy en día que sería como un noviazgo, pero para ellos era algo más serio porque era algo legal, ¿no? Bajo las autoridades religiosas, donde ellos también firmaban. Bueno, dentro del desposorio, si había fornicación o había infidelidad de cualquiera de los dos, allí se podía divorciar o allí se podía dar carta de divorcio. Por eso el Señor da esta salvedad, no ya en el matrimonio, sino antes del matrimonio, en el desposorio, dentro del noviazgo. A esto se está refiriendo el Señor. Si nosotros vamos a las enseñanzas del apóstol Pablo, es mucho más claro el apóstol Pablo, ¿no? Y es sencilla la escritura, y yo sé que la leemos y la entendemos fácilmente, porque la palabra de Dios siempre es clara. Para esto, hermano, vamos a pasar al sexto punto, ¿no? Solo la muerte de un cónyuge disuelve el matrimonio. ¿Se puede disolver el matrimonio? Solo la muerte de un cónyuge disuelve el matrimonio. Romanos capítulo 7. Versículo 2 y 3. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, ella es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí claramente está hablando de que hay una ley que une al marido y a la mujer por siempre, ¿no? Y solamente es libre la mujer o el hombre para poderse casar, ¿no? Si uno de ellos dos enviuda, diríamos, ¿no? O su marido o su mujer fallece. Nos hacemos una pregunta, hermanos. ¿Se puede separar un cristiano? ¿Se puede divorciar un cristiano? ¿Qué pasa cuando dentro de un matrimonio hay engaño? ¿Hay infidelidad? ¿Qué pasa? Otro ejemplo pongo. Cuando hay violencia física. ¿Se podrá soportar o seguir conviviendo un matrimonio juntos cuando hay esta clase de cosas? Infidelidad, violencia, etcétera. Yo creo que es difícil, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que es insostenible. La Biblia habla de una separación y es el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, donde dice en 1 Corintios, capítulo 7, que sí puede existir una separación. No dice divorcio, dice separación. 1 Corintios 7, 10, pero a los que están unidos en matrimonio, el apóstol Pablo está hablando de matrimonios creyentes, cristianos. A partir del verso 12, 13 y un poquito más abajo, está hablando de matrimonios donde hay uno cristiano y el otro no cristiano. Es otra cosa. Pero aquí está hablando de un matrimonio cristiano, donde ambos son creyentes. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, ¿qué decir sin casar? O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Aquí existe una separación, hermano. Y yo creo que el Señor entiende en esos matrimonios, como mencioné recién, si hay infidelidad. Es algo muy difícil de sobrellevar, donde hay violencia, donde hay otras cosas más, cosas que existen y que sabemos que las hay.
es insostenible. El Señor dice que se separas, quédese sin casar. Y si aún se quiere reconciliar o volver a tener, vuélvase a reconciliar, dice, con su marido, ¿no? Y que el marido no abandone a su mujer. O sea, que si hay una nueva unión, tiene que hacer con el matrimonio, dentro del matrimonio original, ¿no? La esposa o el esposo. Leo el verso 39, hermano, de este mismo capítulo. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Las nuevas nupcias, hermanos, o el nuevo matrimonio, la Escritura nos indica claramente, de acuerdo a los pasajes que hemos leído, que es cuando una de las partes enviuda fallece su esposo o su esposa. Dice libre, es si su marido muriere, libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, ¿no? Sabemos lo que dice también la Escritura en Corintios, donde el yugo desigual tampoco es conveniente para los hijos de Dios. Vamos llegando a un fin, hermanos. Punto número 7. El matrimonio es sagrado para Dios. El matrimonio es sagrado para Dios. Efesios 5, 31. Perdón. El matrimonio es sagrado para Dios. ¿Y saben por qué es tan sagrado para Dios? La Escritura nos enseña que el matrimonio es comparado, la esposa es comparada con la iglesia y el esposo es comparado con Cristo. Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y es lo que hemos leído en Génesis capítulo 2. Grande es este misterio, mas yo lo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la iglesia y la mujer respete a su marido. No hemos leído desde el versículo 21, donde nos habla acerca del marido y de la mujer. Si nosotros lo leyéramos, claramente nos vamos a dar cuenta que hace una total comparación de la esposa con la iglesia y del esposo con Cristo. Por eso, hermanos, decimos que en este punto número 7, que el matrimonio es algo sagrado para Dios y también lo debe ser para nosotros. Y es tan sagrado que hace una comparación. Dios la compara a la esposa con la iglesia y compara al esposo con Cristo. ¿Nos podrá separar a alguien, dice la Escritura, de Cristo o del amor de Cristo, dice en Romanos? Nada ni nadie nos puede separar de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho. No hay nadie que nos pueda separar de Él. Tal es esa unión, hermanos, que tenemos en Cristo Jesús, que no hay nada que nos pueda separar. Porque esa unión es una unión eterna, para siempre. Así somos nosotros, unidos en matrimonio. El día que nos hemos casado, nos hemos unido, nos hemos ligado de ser dos personas diferentes, de distintos pensamientos, de distintas formas. Nos hemos amado, nos hemos unido en matrimonio y es para siempre. Y el Señor Jesús lo dijo, ¿no? Lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. La sociedad hoy, hermanos, piensa y hace y deshace y un montón de cosas que van en contra de los principios de Dios. Pero nosotros cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios es clara y nos enseña. Bueno, hermanos, este es el pensamiento que tenía para compartir. Que el Señor bendiga nuestros corazones y que cada día también podamos cuidar de nuestros matrimonios. Que el Señor los bendiga en esta noche. Amén.